A todos, mi nombre es Valeria Gallardo Cárdenas. En esta exposición voy a presentar el procedimiento analítico del mecanismo de corredera ranurada. El objetivo principal es mostrar cómo se desarrolló el análisis completo del mecanismo, tanto en su parte cinemática como en su parte cinética, siguiendo exactamente las convenciones adoptadas en el proyecto. A lo largo de la presentación se verá la geometría del sistema, las ecuaciones de movimiento, la velocidad y la aceleración y finalmente el planteamiento del sistema cinético. Aquí se presentan las variables del mecanismo. Los puntos B y A son los pivotes fijos. El punto D es el pasador o la corredera común que se desliza sobre la ranura de la barra BC y también se conecta a la barra AD. El punto C solo se utiliza de referencia geométrica. Además se define B como la distancia fija entre B y AL como la longitud de la barra AD. También tenemos θ como el ángulo de la barra ranurada BC y pi como el ángulo de la barra AD. Estas variables son las bases del modelo. En esta parte se complementan las definiciones. Se establecen las velocidades y la aceleración en ambas barras y además se introducen los parámetros de centro de masa. En esta figura se observa el mecanismo con sus convenciones de ejes y signos que ya se mencionó, como θ, φ, b, etc. Una vez definido el esquema, se plantean las ecuaciones de cierre del mecanismo tomando a B como origen y expresando el punto D en coordenadas cartesianas. Estas dos ecuaciones son la base de toda la cinemática, porque permiten relacionar las variables geométricas del sistema. A partir de estas ecuaciones se pueden resolver tres casos distintos, dependiendo de cuál sea la variable conocida de entrada. Caso 1, cuando se conoce θ, caso 2, cuando se conoce S, y caso 3, cuando se conoce π. Aquí tenemos explícitamente los tres casos. Para el caso 1, que es el dato de entrada del ángulo θ, se parte de las ecuaciones de cierre y se elimina π. El resultado final usando este proyecto es S es igual a B por coseno de θ de entrada más menos raíz de L al cuadrado menos B al cuadrado por seno al cuadrado de θ. Las restricciones en este caso que se deben cumplir son que L al cuadrado menos B al cuadrado por seno al cuadrado de θ debe ser mayor o igual a 0. Así como la raíz elegida debe producir S mayor o igual a 0. La interfaz completa dos ramas geométricas, la rama positiva y la rama negativa. En el caso 2, cuando S es conocido, se resuelve simultáneamente π y θ. Las restricciones del caso son que el S conocido sea mayor a 0 y el valor absoluto de B menos L tiene que ser menor o igual a S. Se manejan dos configuraciones geométricas, superior e inferior. En el caso 3, si el dato de entrada es el ángulo π, las longitudes deben ser positivas, B y L. El radicando es siempre no negativo porque representa una distancia geométrica. Y las restricciones generales de la posición serían que B, L y S tienen que ser mayores a 0. Seguimos con el análisis de las velocidades. Después del análisis de la posición, para esto las ecuaciones de posición se derivan respecto al tiempo. Al hacerlo se obtiene un sistema lineal en términos de las velocidades angulares y de la velocidad lineal de la corredera. Aquí se representa la forma matricial del sistema de velocidades. Las incógnitas se ordenan como θ punto, π punto y S punto. Lo más importante de esta matriz es que las dos primeras filas provienen directamente de la derivación de las ecuaciones geométricas, mientras que la tercera depende de cuál sea la variable conocida.
Por ejemplo, si se conoce teta punto, la tercera fila fija esa condición. Lo mismo ocurre si se conoce pi punto o s punto. También se recuerdan las convenciones de la velocidad, que serían que teta punto tiene que ser mayor a cero, que entonces BC gira en sentido antihorario. Pi punto tiene que ser mayor a cero, AD gira en sentido horario. Y S punto tiene que ser mayor a cero. D se aleja de B sobre la ranura, es decir, se mueve de B hacia C. Una vez conocidas todas las velocidades, se deriva nuevamente el sistema para obtener las aceleraciones. En este paso aparecen ya los términos normales y tangenciales asociados al movimiento, es decir, términos que dependen de los cuadrados de las velocidades angulares y de las aceleraciones angulares. Al ordenar estas expresiones, el sistema se vuelve a escribir de forma matricial. En esta diapositiva se especifica la tercera fila de la matriz de aceleraciones, según sea el caso de entrada, al igual que con la matriz de velocidad. Las convenciones de la aceleración serían que teta 2 puntos sea mayor a 0, o sea, BC acelera en sentido antihorario. Phi 2 puntos tiene que ser mayor a 0, AD acelera en sentido horario físico, y S punto mayor a 0. La corredera acelera de B hacia C sobre la ranura. Una interpretación importante es que si teta 2 puntos es mayor a 0 y phi 2 puntos es menor a 0, la barra AD sigue girando horario, pero se está frenando. Le doy paso a mi compañero. Todos, continuando con la exposición, me presento, soy Karen Canazas. Ahora hablaremos de la cinemática generalizada de los centros de masa. En esta parte se introduce la cinemática de los centros de masa de las barras. Esto es necesario para luego desarrollar la parte cinética. El esquema muestra las posiciones de los centros de masa G1 y G2, usando distancias y ángulos adicionales respecto a cada barra. La cinemática generalizada de los centros de masa. Para la barra PC se trabaja de manera generalizada, es decir, sin asumir necesariamente que la barra sea uniforme. Por eso, la posición del centro de masa G1 se expresa con una distancia desde el pivote B y un ángulo fijo adicional. A partir de esa posición se obtienen sus velocidades y aceleraciones cartesianas. De forma análoga, en el centro de masa de la barra AD se expresa la posición del centro de masa G2. Luego se derivan sus componentes de velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas. Si las barras fueran uniformes, el modelo podría simplificarse, pero se mantuvo la forma general. El análisis cinético de la barra BC se presenta el diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético de la barra ranurada BC. A partir de ello se plantea las ecuaciones de equilibrio dinámico en X, en Y de momentos. En estas ecuaciones intervienen las reacciones en B, la fuerza normal en D, la fricción y los términos inerciales asociados al centro de masa G1. En el análisis cinético de la corredera se analiza en el punto D. Se consideran las fuerzas en las direcciones asociadas al contacto con la ranura, además del peso, la normal y la fricción. El objetivo es relacionar estas fuerzas con la aceleración lineal de la corredera sobre la trayectoria definida por S. Ahora en el análisis cinético de la barra AD. Se consideran las reacciones en A, las fuerzas transmitidas en D, el peso de la barra y el momento de salida en A. Igual que en la barra BC, se plantean ecuaciones en X y en Y de momentos, pero ahora usando las aceleraciones del centro de masa G2. Aquí veremos la forma matricial del sistema cinético.
donde todas las ecuaciones cinéticas se agrupan en una sola forma matricial, permitiendo resolver el sistema lineal en 8 incógnitas. En el lado izquierdo podemos ver los coeficientes asociados a fuerzas y momentos. Y en el lado derecho se colocan los términos conocidos que dependen de masas, aceleraciones y geometría. Ahora, continuando con la secuencia práctica de resolución analítica. Bueno, acá se resume el orden recomendado para resolver el mecanismo en papel. Primero se fijan los datos geométricos y la variable conocida. Después se resuelve la posición y se define la rama geométrica correcta. Luego se calculan las velocidades, aceleraciones. Continuando, se obtienen las coordenadas, aceleraciones de los centros de masa y finalmente se plantea los diagramas de cuerpo libre, el sistema lineal de la cinética y se resuelven las incógnitas. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, mi nombre es Carla Galvez y ahora continuaré con la explicación del código, una explicación muy general porque el código es bastante largo. En la primera parte de la programación tenemos donde se importan las librerías necesarias para que funcione el programa. Se va a utilizar SCV para poder exportar las tablas, Math para los cálculos trigonométricos, Time para controlar correctamente la duración visual de la animación, Tkinter para crear la interfaz gráfica y PIL para cargar imágenes como el escudo de la universidad. Además se agregó una variable llamada EPS, que es una tolerancia muy pequeña para evitar errores de redondeo en operaciones con decimales. Y por último está la variable llamada palette, que va a contener todos los colores utilizados tanto en la interfaz como en los dibujos del mecanismo. En la segunda parte de la programación se encuentran las funciones numéricas auxiliares. Primero tenemos las funciones numéricas pequeñas como clamp, que limita un valor dentro de un rango, y las funciones rad y deg, que lo que van a hacer es permitir la conversión entre grados y radianes. Después tenemos otras funciones un poco más grandes que nos van a ayudar a calcular varias partes de la programación de las ecuaciones, ya que este mecanismo tiene varias partes como las velocidades, aceleraciones y la cinética que se terminan expresando como sistemas de ecuaciones. Entonces el programa resuelve esos sistemas directamente en Python sin depender de librerías externas como NumPy. Después de esto tenemos la parte del cálculo de la posición del mecanismo. El programa va a permitir resolver la geometría de 3 formas diferentes: cuando se conoce el ángulo θ, cuando se conoce la distancia s o cuando se conoce el ángulo φ. Para cada caso, la función va a calcular los valores que faltan. Por ejemplo, si se conoce θ, el programa calcula s y φ, y si se conoce s, calcula los ángulos, así como que si se conoce φ, calcula θ y s. Estas funciones también revisan si la posición es válida y si la geometría existe. Por ejemplo, si no se cumple una condición de longitud o porque aparece una raíz sin solución real, la función devuelve que el resultado no va a ser válido. Esto evita que el programa continúe con velocidades, aceleraciones o fuerzas cuando la posición inicial no tiene sentido. La segunda parte va a ser el cálculo de las velocidades. En estas líneas se calcula la velocidad del mecanismo. La función principal recibe la posición ya resuelta y una velocidad conocida, que puede ser θ punto, φ punto o s punto. Con estos datos se pueden encontrar las variables desconocidas, es decir, si el usuario ingresa θ punto, el programa va a calcular φ punto y s punto, y de la misma manera para la otra. La idea es de que las velocidades no se calculen de forma aislada, sino que dependan de la posición geométrica y actuación del mecanismo. Después tenemos la parte de las aceleraciones. En esta parte se van a calcular las aceleraciones en el que ya se han obtenido los datos de la parte de la posición y las velocidades. Esto se debe a que las ecuaciones de aceleración incluyen términos que dependen estrictamente de las velocidades al cuadrado. Aquí el usuario también puede ingresar aceleraciones conocidas como θ2 puntos, π2 puntos o s2 puntos. Con esta información el programa resuelve otro sistema de ecuaciones para obtener las aceleraciones restantes. Esta parte permite que el análisis cinemático quede completo.
Ahora vamos a pasar con la parte de los criterios de los centros de masa. En este bloque se calculan las coordenadas y aceleraciones de los centros de masa de las barras. El programa no asume estos centros exactamente en el centro geométrico, sino que permite ingresarlos con parámetros como RBG1, RAG2, θg y φg. Esto es importante para la cinética porque las fuerzas y momentos van a depender de las aceleraciones de los centros de masa. Por eso, antes de resolver esta parte, el programa calcula dónde están esos puntos y cómo se acelera, ¿no? Entonces acá tenemos toda la programación que nos ayuda a calcular esos puntos. Ahora pasamos con la parte de la programación que ayuda a calcular la cinética. Esta parte toma los resultados de posición, velocidad, aceleración y centros de masa y con ello arma ecuaciones de movimiento del sistema. El objetivo de esto es encontrar fuerzas de momentos como Bx, By, Dx, Dy, Ax y Ay, la normal n y el momento ma. Para eso el programa lo que va a hacer es usar los centros de masa, radios de giro, gravedad, coeficientes de fricción y el momento aplicado mo. Todos estos datos se van a ingresar. Esta es una de las partes más importantes del código porque convierte el análisis cinemático en un análisis dinámico. Es decir, ya no solo se sabe cómo se mueve el mecanismo, sino también cómo las fuerzas y momentos van a intervenir. Esta toda parte se utiliza para calcular y para dar un mensaje de que ya se han calculado correctamente. Ahora tenemos la parte de la interfaz. En la interfaz se utiliza principalmente la aplicación llamada Slot Mechanic Async App. En esta se representa toda la interfaz gráfica y se coordina el funcionamiento completo del sistema. En su inicialización se va a crear una ventana principal en donde se va a definir el título, el tamaño mínimo y el color de fondo, y también se crean variables para guardar entradas y resultados. Por ejemplo, se crean variables para la geometría, la posición conocida, velocidades, aceleraciones, centros de masa, datos de cinética, tabla paramétrica, gráficas y simulación. Estas variables son de tkinter, como string var y boolean var, porque están conectadas directamente con la interfaz. Y cuando el usuario escribe un número en una caja de texto, el programa puede leerlo mediante las variables. Entonces aquí simplemente todo se va a generalizar para poderse mostrar. Tanto resultados cartesianos, los resultados de cinética, las tablas paramétricas, todo se muestra en la interfaz. Después tenemos la parte del estilo y del layout. En este tramo se configura la apariencia general de la aplicación, en el que se van a definir el estilo para los botones, etiqueta, las pestañas, los paneles y las tarjetas de resultado. Y luego, mediante una distribución general de la ventana, se pone el encabezado superior, el panel izquierdo de entradas, el panel derecho donde aparecen los resultados, el panel izquierdo que tiene el desplazamiento vertical, porque hay bastantes entradas, y con las dimensiones del mecanismo, datos de posición, velocidades, aceleraciones, centros de masa y datos de la cinética. Esta parte no realiza los cálculos, sino más bien su función es organizar visualmente la aplicación para poder tener un fácil acceso a los resultados y también a la parte de enviar los datos. Ahora, desde esta parte de aquí, desde esta línea 729, aquí se van a construir las pestañas principales de los resultados. Es decir, el programa tiene una pestaña diferente para posición, velocidades, aceleraciones, cinética, tabla y simulación. En cada pestaña se va a estructurar de una manera propia. Por ejemplo, la pestaña de posición muestra los valores de θ, pi y s. La pestaña de velocidades va a mostrar el valor de θ punto, phi punto y s punto. Y las aceleraciones correspondientes. Aquí también se empieza a construir la pestaña de tabla que permite hacer un barrido paramétrico. Esta tabla sirve para analizar muchas posiciones del mecanismo sin tener que resolverlas una por una manualmente. Ahora entramos a la parte de las líneas desde la 959, más o menos, que está por aquí. Y desde aquí se va a crear la parte de gráficas dentro de la pestaña tabla.
Es decir, el usuario puede elegir una variable para el eje X y otra variable para el eje Y. Por ejemplo, se puede graficar una función, una fuerza en función de θ o una aceleración en función de s. También se puede filtrar varios valores para que sea mucho más legible y hay un botón para abrir la gráfica en una ventana emergente. En esta parte se usan los datos ya calculados en las tablas y solamente se toman los resultados para dibujarlos. Toda esta programación es para plotear. Después tenemos desde la línea 1029 en la que se va a construir la pestaña de simulación. En esta pestaña se va a permitir ver el movimiento del mecanismo de forma animada. Aquí el usuario va a poder elegir cuál será la variable conductora, si θ, pi o s, y también puede definir el valor inicial y el valor final en un paso temporal, que va a ser delta de t. La aceleración constante, la velocidad inicial, el tiempo físico y la duración visual. Después pasamos a la línea 1143, que a partir de ahí esta función va a crear una función para construir los Canva, donde se dibujan los mecanismos y diagramas. Un Canva es el espacio donde Tkinter puede dibujar líneas, arcos, flechas y figuras que van a representar el sistema de corredera, el mecanismo de corredera. Y desde la línea 1217, más o menos, esta parte de aquí, ya tenemos la actualización de labels de entrada. Estas funciones van a actualizar las etiquetas de la interfaz según el modelo que el usuario elija. Por ejemplo, si la posición conocida es Z, la interfaz va a mostrar unidades en grados y así de todas maneras. Cuando la posición conocida es S, se muestra la unidad en metros y también para la otra variable. Por último, tenemos, ya para terminar, de la línea más o menos 1311, y aquí es la parte que maneja toda la lógica de las gráficas, en donde el programa prepara la disposición para los ejes, se convierte a valores de la tabla a números y calcula las escalas agradables para los ejes y las dibuja en un Canva. Todo esto para la parte de visualización. Después tenemos de la línea más o menos 1677, en la que se empieza a la parte del dibujo y geometría del mecanismo de corredera. Este bloque contiene gran parte del dibujo geométrico del mecanismo, en la que se van a definir las funciones para dibujar los apoyos, las barras, las correderas reales del mecanismo, que están en metros, y se transforma a coordenadas de pantalla que están en píxeles, ¿no? Esto permite que el dibujo se centre automáticamente y se adapte al tamaño del Canva. Después tenemos desde la línea 2150 más o menos. Esta parte se encarga de dibujar los diagramas de cinética y de cuerpo libre. Este programa va a generar el diagrama separado para la barra BC y la corredera y la barra AD, ¿no? Estos diagramas muestran necesariamente las flechas que se dibuja, la orientación correspondiente que va a tener. Y también es importante porque no son imágenes fijas, sino que se adaptan a la configuración actual que se está calculando. Toda esta parte de aquí es para el dibujo de los diagramas de cuerpo libre. Después tenemos la parte donde se encuentran las funciones para leer y validar, que es la entrada y el cálculo. Aquí los datos ingresados por el usuario se van a encontrar y poder leer. Por ejemplo, si se revisan las longitudes que no sean negativas y que los valores numéricos se puedan convertir a un número. También una función muy importante que resuelve un caso completo. Esa función toma también posición y encadena todos los cálculos, etc. Después tenemos desde la línea 2583, o sea, desde aquí. Esta parte va a controlar la simulación temporal, en donde primero se van a manejar los frames de simulación, el slider, la tabla lateral y los botones de reproducción. La simulación se va a basar en una variable conductora, que puede ser θ, pi o s. Esa variable se va a calcular con la ecuación de movimiento y aceleración constante. Esa ecuación está definida aquí, por ejemplo, Q de t es igual a Q0 más Q
q.0 por t más un medio de q 2 puntos por t al cuadrado. Todo eso se define en esta parte de la programación. Y la duración visual se va a calibrar como un reloj real usando la variable TimePerfCounter. Esto permite que si se indica una duración visual de cierta cantidad de segundos, la reproducción trate de respetar ese tiempo para que algunos frames tarden un poco más en dibujarse y que al final la visualización pueda ser mucho más amigable para el usuario. Después tenemos desde la línea 2931 la parte que genera y exporta la tabla paramétrica, en donde el usuario elige una variable de un inicio y un fin, y el programa calcula una fila por cada valor del barrido y coloca resultados en una tabla. Esto básicamente es una tabla en la que se muestran todos los valores sin la necesidad de calcular uno por uno. Después tenemos la función principal que ejecuta el usuario, que empieza desde aquí. Esta función se ejecuta al presionar el botón de resolver análisis, en donde se leen los datos de entrada y se resuelve toda la programación ya mencionada anteriormente. Después, desde la línea 3159, está la presentación de los resultados. Aquí se actualizan las tarjetas de resultado que aparecen en la interfaz. Cuando el resultado es válido, se muestran los valores calculados con un formato numérico, y cuando no es válido, se muestran guiones y se actualiza el mensaje de estado. Esta parte no realiza los cálculos, sino simplemente los muestra de forma ordenada. Y desde la línea 3279, esta parte de aquí que dice redibujado, aquí se encuentran las funciones de redibujado en las que se actualiza una vista gráfica distinta con referencia, posición, velocidades, aceleraciones, cinética y simulación. Por ejemplo, cuando cambia el frame de simulación, la función correspondiente toma la posición de ese frame y actualiza la tabla lateral. Estas funciones básicamente lo que van a hacer es conectar los resultados numéricos con la parte visual del programa. Esta parte es la que hace que el usuario pueda visualizar lo que está sucediendo actualmente. Y bueno, las últimas líneas van a ser el punto del inicio del programa, en la que se crea la ventana principal de Tkinter, en donde se instala, la instancia de la aplicación y se inicia el main loop. Es un bucle que mantiene abierta la interfaz y permite que el programa responda a clics, entradas de texto, cambios de pestaña, movimientos de slider, etc. Bueno, eso es todo por la parte de programación. Espero que se haya entendido. En este interfaz vamos a explicar lo que es la organización visual del programa, sus pestañas, los botones, las ventanas, sin entrar demasiado en los cálculos ni en ejemplos numéricos. En la parte izquierda podemos ver lo que es la geometría del mecanismo, donde tenemos dos entradas, donde son B y L, a los cuales se pueden modificar los valores. En la siguiente tabla vemos lo que es la posición conocida, donde tenemos tres opciones, donde es teta, S y phi, a lo cual podemos elegir cada valor para poder modificarlo también. En la siguiente pestaña vemos lo que son velocidades de entradas, que es la derivada de teta, la derivada de phi y la derivada de S, que también se pueden modificar. En la siguiente entrada tenemos lo que es la aceleración de entrada, que es la derivada de la velocidad, que sería la derivada al cuadrado de teta, la derivada al cuadrado de phi y la derivada al cuadrado de S, que también se puede modificar. En la siguiente entrada tenemos lo que son los centros de masa para la cinética, donde tenemos el radio al centro de masa de AG y BG, los ángulos teta y phi, a los cuales también se pueden modificar. En la siguiente entrada tenemos lo que son datos de cinética, donde tenemos la masa, la fricción, el radio de giro, la gravedad y el momento. Siguiendo con la siguiente entrada tenemos lo que son las acciones, donde podemos realizar el análisis y limpiarlo también. Y en el siguiente tenemos lo que es un esquema referencial a los cálculos que se van a salir. Entonces, siguiendo con la parte derecha, tenemos la primera pestaña, que es la pestaña posición, donde muestra los resultados geométricos principales del mecanismo. En la parte superior mostramos lo que se ve, teta, phi y S.
Y en la parte de la vista geométrica se dibujan los mecanismos con las barras, las correderas, los apoyos, los ángulos y las cotas principales. Esta pestaña nos permite comprobar visualmente la configuración del mecanismo. En la siguiente pestaña tenemos lo que es velocidades, que presentan las velocidades calculadas del sistema. En la parte superior se muestra teta punto, pi punto y s punto, que serían las derivadas. También aparece una descripción usada para los signos de las velocidades. Esto ayuda a interpretar si el resultado es positivo o negativo, corresponde al sentido determinado del movimiento. También tenemos una vista geométrica. De esta pestaña se mantiene el dibujo del mecanismo que relaciona las velocidades con la posición actual. En la siguiente pestaña, que es aceleraciones, mostramos las aceleraciones principales del mecanismo, a lo cual sería teta 2 puntos, pi 2 puntos y s 2 puntos, que es la segunda derivada de la velocidad. En esta pestaña también tenemos lo que es, el centro de masa y la vista geométrica. En la vista geométrica mostramos que es la gráfica del mecanismo, y siguiendo con el siguiente, lo que son el centro de masa, vemos lo que son las coordenadas cartesianas, x1, y1, x2 y y2, y las aceleraciones cartesianas, a1, a2, y las siguientes. Siguiendo con la siguiente pestaña, que es cinética, presentamos las fuerzas y momentos calculados. En la parte superior aparecen los resultados como fuerzas de apoyos, fuerzas en el punto de contacto, la normal y el momento en A. Debajo se encuentran varias subpestañas, que podemos ver que tenemos primero la que es la subpestaña de mecanismo, donde se muestra el mecanismo complejo junto con los valores principales de la cinética. Esta vista sigue como un resumen visual de la configuración y de los momentos de los resultados más importantes. Siguiendo con la siguiente pestaña, que tenemos BC, donde mostramos la barra BC, sus momentos, en B, las reacciones y la normal. Siguiendo con la siguiente, que es la corredera, vemos lo que son los momentos, cada uno que se muestra en la corredera. Siguiendo con el punto AD, muestran las fuerzas, los momentos y los términos cinéticos asociados en cada parte del mecanismo. Siguiendo con la siguiente tabla, lo que es tabla, permite hacer un barrido paramétrico, donde tenemos lo que es variable, podemos explicarlas en tres opciones, que tenemos en eta, pi y s. Este también tiene el inicio, el fin y el paso, que también permite ingresar valores constantes de velocidad y aceleración para este barrido. Luego de generar la tabla, cada fila representa un caso calculado. En la siguiente pestaña tenemos lo que es datos, donde ahí se muestran los resultados, donde se ven las posiciones, velocidades, aceleraciones, datos de centros de masa, resultados de cinética para cada fila de barrido. En la siguiente subpestaña tenemos lo que es gráfica, donde permite representar gráficamente los datos generados de la tabla. El usuario puede elegir entre la variable eje Y y los resultados que van en el eje X. En la gráfica ayuda a visualizar las tendencias sin tener que revisar cada fila por fila. Además, se puede filtrar valores extremos para cada gráfica para que sea más clara. También tenemos lo que es una opción donde permite abrir ventana, donde podemos ver ampliamente la gráfica y ver cada punto con mayor claridad. En la siguiente pestaña, que es simulación, nos permite visualizar el movimiento del mecanismo, a diferencia que de la tabla, que calcula muchos casos por posición. Esta pestaña trabaja con el tiempo. Tenemos también tres opciones, que sería teta, pi y s. Este también es el valor inicial, el valor final, el paso temporal, la velocidad inicial y la aceleración constante. Además, de esta pestaña también tenemos lo que es el tiempo físico, la duración visual, en lo cual el tiempo físico se usa para calcular el movimiento y la duración visual para controlar qué tan rápido se produce la animación de la pantalla. Tenemos las subpestañas que también se permiten, y vemos que también tenemos lo que es parar frames, calcula las posiciones en las que se usa la animación, el botón reproducir, donde podemos ver iniciar el movimiento,
el botón pausar donde detiene la animación. También tenemos para avanzar y retroceder frame por frame, que esto es muy útil cuando se requiere detener la animación en una posición específica. Abajo tenemos la siguiente que sería navegación o también slider, que nos permite mover manualmente entre los frames si el usuario no quiere reproducir la animación automáticamente. Permite trazar el control y revisar cada posición. Entonces, de esto seguimos con la tabla lateral de simulación, donde vemos en la parte derecha aparece una tabla con los resultados de cada frame. Esta tabla cambia según conforme la animación o conforme se mueve el slider. El objetivo es permitir que el usuario no solo vea el movimiento, sino también revise los valores numéricos asociados a esa posición. Tenemos el siguiente, el control zoom, donde podemos acercar y alejar la gráfica para ver mejor cada uno de movimiento del mecanismo. Para cerrar, tenemos lo que es el resumen de la interfaz, que esta es muy organizada, nos permite analizar cada mecanismo, el ingreso de datos, luego se resuelve la posición, después la velocidad, la aceleración, luego la cinética, y finalmente se puede generar las tablas, gráficas y simulaciones. Cada pestaña cumple una función distinta, pero todos trabajan con los mismos datos del mecanismo. Por eso el programa permite revisar el análisis tanto de forma numérica como forma visual. Bien, continuando con la explicación del funcionamiento de lo que es el programa, yo voy a nombrar algunos ejemplos para todas las pestañas que estamos viendo, ¿no? Entonces, empezando por la geometría del mecanismo, podemos poner un B de 0.5 metros y un L de 0.4, ¿no? En la posición conocida vamos a poner, por ejemplo, un phi, ¿no? Que sea de unos 30 grados, por ejemplo, y una velocidad de entrada en teta, digamos, de 4 radianes por segundo. Una aceleración de entrada, por ejemplo, en phi también, ¿no? Vamos a ponerle 0.5 nada más. Y los centros de masa que, bueno, como hemos aumentado las longitudes tanto de B como de L, podemos aumentar aquí un poco también, ¿no? Por ejemplo, 0.2 y acá también 0.2. El, lo que viene siendo los ángulos a los centros de masa de las barras BC y de las barras AD, podemos dejarlo así o podemos aumentarlo incluso un poquito, quizá a 40 y este a 30. Y bueno, los datos para la cinética, vamos a cambiarlo también, vamos a aumentarlo un poquito. Por ejemplo, en las masas vamos a ponerle 3 y en la corredera le ponemos 1 kilogramo. La fricción le podemos poner 0.2 y bueno, los radios de giro podemos dejarlos así iguales o bueno, podemos cambiarlos también, ¿no? Por ejemplo, a 0.2 y también este radio de giro de lo que es la barra AD también a 0.2. La gravedad la dejamos como 9.81 y el momento podemos ponerle, por ejemplo, 3 newton metro. Una vez puestos todos estos datos, podemos resolver el análisis y se puede ver que cambia la posición de todo. Iniciando en la posición, ¿no? Podemos ver la posición y también como adicional quiero poner un caso, por ejemplo en teta, una posición conocida, en el que el sistema sea imposible de resolver. Vamos a poner, por ejemplo, 50. Si se puede resolver, entonces vamos a aumentarlo un poquito más, ¿no? Por ejemplo, 70. Si le ponemos a 70, nos va a dar que los resultados de posición, que no existe una solución real, debido a esta restricción que ya ha sido explicada previamente. Entonces vamos a regresarnos, por ejemplo, acá a 40, vamos a dejar la posición conocida de teta, ¿no? Allí. Bueno, vamos a bajarlo, ¿no? O sea, 30 un poquito, para que sea un poco mejor visible. Y bueno, ahí se tiene, ¿no? La posición de las barras. Pasando las velocidades, bueno, no, mejor dicho, ¿no? Acá se puede ver teta 30, la posición de phi calculada y la posición de S, ¿no? Que también se ve reflejada en el gráfico. La velocidad es lo mismo. Eh, el dato de entrada fue la teta punto, ¿no? Que fue de 4, acá se ve reflejado, y el cálculo, ¿no? Phi, phi punto, la velocidad angular de phi, también es importante decir que cuando es negativa quiere decir que la barra AD pues está girando en sentido antihorario, ¿no? Como dice acá en la convención. Luego en aceleraciones lo mismo.
Acá se ve graficado también. Tenemos las aceleraciones angulares, ¿no? El cálculo y tal, junto con las convenciones. Y también los centros de masa calculados, las aceleraciones para cada punto. Luego tenemos la cinética también, los mismos resultados, los 8 resultados que salen a partir de las 8 ecuaciones que ya se vieron previamente. Asimismo, en la barra BC también se puede ver que cambia lo que viene siendo la posición de lo que son los gráficos. Por ejemplo, de acá BM, yo le quito y le pongo 0.2, 0.3, BM, bueno, no se ve reflejado, ¿no? Pero, por ejemplo, de acá yo cambio el teta G, le pongo por ejemplo 20 y se ve reflejado. Bien, entonces, bueno, vamos a devolverlo, ¿no?, a 40 y la longitud B vamos a ponerle en 0.5 como estaba. Luego acá tenemos lo mismo, ¿no?, para la corredera, con, con las direcciones de las fuerzas correctamente puestas, ¿no? Y en el diagrama también de cuerpo libre de la barra AD, también las fuerzas correctamente puestas, la distancia hacia los centros de masa, los pesos, así como el momento de inercia por la aceleración angular y la masa por las aceleraciones cartesianas. Esto para los tres, ¿no? Luego pasamos a las dos últimas características del programa, que es primero la tabla, que vamos a escoger por ejemplo la variable phi y vamos a darle un inicio de 0 a 180 con un paso de 5. El paso quiere decir, ¿no?, que phi va a ir de 0 a 5, 10, etc. Y con un phi punto constante vamos a ponerle por ejemplo de 4.2 y una aceleración angular constante de 0.4. Generamos la tabla y acá nos dice, ¿no?, que la tabla ha sido generada para 37 filas, las cuales 37 son válidas, ¿sí? Esto vamos a explorarlo ahorita también. Acá la entrada se puede ver, el que va de 0 hasta 180, y se puede ver también que claro, ¿no?, para todos los valores de phi hay valores de todas las salidas, ¿no?, que hemos explorado, tanto para cinemática como para cinética. Luego para la gráfica es un poco más de lo mismo, podemos poner en el eje X por ejemplo teta y en el eje Y por ejemplo la reacción en D, en X. Le vamos a actualizar la gráfica y bueno, aquí no se aprecia muy bien la gráfica, entonces le damos para abrir en la ventana. Una vez abrimos en la ventana podemos ver acá cada punto que ha tomado. Los 37 puntos que hemos visto en la tabla, aquí se ven reflejados. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si cambiamos el eje X phi y le ponemos, por ejemplo, el momento en A. Lo abrimos en una ventana y acá vemos, ¿no?, los cambios. Y todos los 37 puntos, así se puede hacer con todo, ¿no? Por ejemplo, la normal también se puede ver. La reacción en D también, todos los 37 puntos, teniendo la posibilidad de cambiar ambos ejes. Luego en la simulación vamos a escoger la variable teta y vamos a darle por ejemplo un inicio en 0 y un fin en 180, que es lo que usualmente se tiene. La variación del tiempo vamos a ponerla en una muy pequeña, por ejemplo en lo que viene siendo un milisegundo, y la velocidad angular teta inicial va a ser de 2 y la aceleración angular, que si es constante, vamos a ponerla de 0.2. Esto va a reflejar que la velocidad angular cambie, ¿no?, porque esta solo es una velocidad angular inicial. Sumándole lo que es la aceleración angular, pues va a ir cambiando con el tiempo, y esto se va a ver reflejado también en la tabla. El tiempo físico lo vamos a cambiar por ejemplo a 4 y la duración visual la vamos a dejar así. Entonces preparamos y aquí se puede ver, ¿no?, el gráfico y lo que venía diciendo mi compañero también. Con el slider se puede ver cada frame, ¿no? Asimismo podemos ir al siguiente frame o bajar el frame, ¿no? Entonces regresamos y también le podemos dar al botón de reproducir y esto empieza a reproducir.
Lo que venía comentando también mi compañero con respecto a la duración visual es que si la duración visual, por ejemplo, se baja a 2 segundos, es que el tiempo en que θ llega de 0 a 180 va a tardar 2 segundos. Pero aquí también hay un énfasis importante. La variable θ tiene un límite definido por las restricciones. Entonces θ no va a llegar hasta 180. θ llegará pues a un rango entre 0 a 90 grados. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces lo que quería ver también es el hecho de elaboración visual en 2 segundos. Le vamos a reproducir y ven que todo pasa bastante rápido porque llega hasta este punto en 2 segundos. Si le ponemos por ejemplo en 20 segundos, se puede ver que pasa mucho más lento. Todo este proceso por ende tarda 20 segundos. Entonces vamos a ponerlo en 2 segundos para ver también lo del límite en θ, lo que estaba diciendo. Que reproduzca todo y se puede ver que acá el θ máximo es de 53, no llega hasta los 180, porque el programa tiene definido llegar hasta ese límite nada más. No se puede superar porque si no el sistema se rompe. Y básicamente eso sería, ¿no? Acá podemos ver también los resultados del frame, todo eso. Acá se pueden ver números bastante grandes, pero porque es una configuración singular. ¿Qué quiere decir? Que es el límite. Si acá lo bajamos, son por la mitad, incluso por aquí, ¿no? Se pueden ver resultados bastante más normales, por así decirlo. Es nada más en el punto, en el límite en que se generan estos resultados, porque es un punto singular, un momento singular en el que se generan estados de límite. Bien, entonces este sería todo el trabajo eh, que hemos explicado, que hemos elaborado. Toda la explicación básicamente del programa junto con este ejemplo en el que he puesto el funcionamiento básicamente de todo el programa. Muchas gracias.